Muy buen día tengan todos ustedes. En nombre de Panduit le damos una cordial bienvenida a esta webinar. Esta sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 minutos de presentación y 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Ahora nos complace en presentarles a nuestro experto, el ingeniero Marcos Damián. Marcos es ingeniero en electrónica y comunicaciones egresado del Tecnológico de Monterrey. Tiene un MBA por la Manchester Business School en el Reino Unido. Actualmente es Territory Account Manager en Bandwidth. También se ha desempeñado como gerente técnico y su experiencia es amplia en toda el área de las tecnologías de la información. Pero gran parte de su trabajo reciente ha sido en el diseño y administración de proyectos de centro de datos, tanto del tipo Edge como de hiperescala. También se ha desarrollado como consultor senior para las estrategias de proyectos de ciudades digitales en Cisco. También ha sido consultor de transformación digital en empresas del sector de retail y financiero en diferentes países como México, Alemania y Reino Unido. Es apasionado de los deportes extremos, paracaidista profesional con más de 1000 saltos, triatleta y fotógrafo aficionado. Marcos nos hablará sobre cableado por zona y punto de consolidación, cómo diseñar una arquitectura de cableado versátil y eficiente. Hola Marco, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola Leroy, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Gracias por conectarse y a la audiencia que está conectada, que es de México y toda Latinoamérica. Muchas gracias por la introducción, Leroy. Gracias por las flores. Efectivamente, mi nombre es Marco Damián y hoy les voy a hablar de un tema bien interesante. Déjenme compartirles mi pantalla que ya deben de estar viendo ahí. Ok. Hoy les voy a hablar del tema de cableado por zonas y puntos de consolidación. Es un tema bastante interesante, digo, más allá del tema técnico, porque tiene implicaciones económicas al momento de hablar de la infraestructura física de una red, ¿no? Entonces, es del tema que vamos a hablar. Y bueno, antes de empezar de hablar del tema del cableado por zonas, lo que quiero es hablar un poco de las arquitecturas de cableado. ¿Por qué? Porque hay que entenderlas para ver dónde residen los puntos de consolidación. Entonces, vamos a empezar por este tema, ¿no? ¿Cuáles son los elementos ideales de una arquitectura de cableado? Ajá. Esta es la arquitectura básica. Es importante entender que no quiere decir que exista todo, pero es lo idóneo. Ajá. Entonces, en cualquier edificio, en un edificio comercial, en un edificio de oficinas, escuelas, plaza comercial, idealmente debo de tener estas áreas. Debo tener, por ejemplo, el cuarto de entrada o también llamado cuarto de proveedores. Este cuarto de proveedores es donde llegan y me dan el servicio de internet, llega mi fibra óptica, etcétera. Entonces, ahí llegan todos mis proveedores. Es un punto de demarcación. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando con una fibra de exteriores y ya al final, o sea, hago la conectorización y ya entro con fibra para interiores. Es el punto donde llegan los proveedores. Idealmente, este espacio tiene que estar separado. Ajá. Entonces, este es el punto de demarcación. El siguiente elemento es la fibra para interior perdón, la fibra de interconexión o fibra para interior, que es el que me va a comunicar el cuarto de entrada con mi data center o cuarto de equipos. A veces cuando vimos el tema data center decimos, no, es que tiene que ser una gran empresa o tiene que ser una gran institución para tener un centro de datos. No, el cuarto de equipos que tenemos, donde tenemos a veces el conmutador, donde tenemos el ruteador central, ese es mi centro de datos o es mi cuarto de equipos. Y a partir de aquí, yo me comunico a través del cableado vertical a los diferentes cuartos de comunicaciones. Estos cuartos de comunicaciones era lo que antes llamábamos IDFs. Ajá. En la última, de las últimas revisiones del estándar, bueno, ya no se le llama IDF, sino se le llama cuarto de comunicaciones. Y estos tienen que estar en cada piso. Ajá. Entonces, esa es la arquitectura básica y después de ahí seguimos con lo que es el cableado horizontal o cableado de interconexión, ¿ah? Que es de este cuarto, de este IDF, cómo llegamos ya a cada uno de los usuarios, a los access points, a las impresoras, a los escritorios, a las cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, este es el cableado horizontal y aquí, precisamente en ese cableado horizontal, es donde reside la parte de los puntos de consolidación.
Entonces, ese es el tema del que vamos a hablar, de los puntos de consolidación. Pero es bien importante ubicarlo en este esquema. De nuevo, este es un esquema ideal, es el que establece el estándar. No necesariamente quiere decir que si no tengo un punto de consolidación, esté fuera del estándar. No, no es así. O sea, esa es una opción. Igual, muchas veces, por ejemplo, en instalaciones pequeñas, el cuarto de entrada, el data center y el IDF es el mismo cuarto. Está bien. Idealmente es una recomendación de cómo organizar mi cableado. Y si yo tengo el caso donde tengo todo en un solo cuarto, sí lo idóneo es poder separarlo, decir, oye, a ver, esta es mi área de proveedores, esta es mi área de equipo y estas son mis áreas de interconexión o de cross-conexión, pero todo en el mismo cuarto, ya sea en racks diferentes o incluso seccionados en el mismo gabinete o rack, ¿sale? Entonces, esta es la arquitectura básica de telecomunicaciones. ¿Qué otra cosa también hay que conocer importante? ¿Cuáles son los componentes del canal horizontal? Acuérdense, el canal horizontal es esta parte, ¿no? O sea, el que va del ID, bueno, del Telecom Room o cuarta comunicaciones al usuario. Entonces, este canal de comunicación, o los componentes básicos, pues bueno, sin duda son patchworks del lado del cuarto de telecomunicaciones, o sea, vamos a ponerle aquí Telecom Room, ajá. Y del otro lado también tengo un patchwork, ajá, del lado del usuario, vamos a ponerle una U. Y tengo mi cableado horizontal, también llamado enlace permanente. Ajá. Típicamente, o sea, el enlace permanente debe ser de 90 metros y los patchwork máximo deben ser de 5 metros, ¿no? Entonces, debo de tener obviamente mi patch panel y mi salida de telecomunicaciones. De nuevo, son los componentes básicos de un canal horizontal. Sin embargo, esto tiene algunas variantes, ajá, y vamos a empezar a introducir ahorita lo que es los puntos de consolidación o el cableado por zonas. Fíjense, o sea, cómo cambia este esquema, ¿no? En el enlace permanente no tener nada, ajá, a verlo aquí donde ya hay un punto de consolidación. Entonces, cuando yo tengo un punto de consolidación, fíjense cómo voy de jack a jack, ajá, y típicamente esto tiene que ser alrededor de 70 metros. Y este jack, o sea, va a terminar en lo que se llama un punto de consolidación o caja de zona. Y después de ahí, yo me voy de plug a jack, con lo que se llama un cableado por zona, que típicamente tiene que estar alrededor de los 20 metros. Lo que no cambia, pues bueno, son los patchcords del final, ¿sale? Ahorita no vamos a hablar para qué sirve, simplemente ahorita quiero que conozcan cómo es estos componentes, ¿no? Otra variante de esto, ajá, es que igual tengo cable de parcheo, cableado de zona, y en lugar de tener punto de consolidación, aquí lo que voy a tener es algo que se llama MUTOA, que es una salida múltiple, ajá, simplemente es eso. Entonces, fíjense cómo llego igual a jack, ajá, pero fíjense cómo en lugar de tener aquí un cable de zona, lo que tengo es un cable de usuario, es un patchcord muy largo, que no debe de rebasar los 20 metros. Eso es bien importante. O sea, porque si no ya tenemos patchcords muy largas que ya le quitan lo estructurado a un cableado. Entonces, si yo puedo llegar a los usuarios con un patchcord de hasta 20 metros, bueno, pues esto, o sea, también podría tener un punto de consolidación o más bien MUTOA con esta arquitectura, ¿sale? Entonces, este es el componente básico del canal horizontal, ¿sale? Bueno, vamos a ver cómo vamos de conocimientos y vamos a lanzar un quiz para hacer un poquito dinámica la presentación. Déjenme compartirles el quiz. Ahí está, un segundito, por favor. Ahí está. Ahí deben estar ayudando a estar viendo el quiz. Por favor, les pido que me ayuden a resolverlo. Es sobre esta parte de los puntos de consolidación y es ¿dónde podemos encontrar al punto de consolidación o MUTOA? ¿Se acuerdan que empezamos a ver esas arquitecturas, vimos el edificio? O sea, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde va? ¿En el cableado horizontal o de interconexión? O sea, acuérdense que tiene ambos nombres. ¿En el cableado vertical o distribución? O sea, lo que va entre los pisos. ¿En el cableado de planta externa? O sea, el proveedor es el que me da el punto de consolidación. ¿O en el cuarto de telecomunicaciones? Acuérdense, el cuarto de comunicaciones era el que antes llamábamos IDFs. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos puntos de consolidación o MUTOAs? ¿En cuál de estas áreas? Entonces, les pido que me ayuden a resolverlo. Vamos a dar unos segunditos más a que contesten la mayoría. Ya han contestado ahorita, creo que ya bastantes.
Y ya no estamos viendo más respuestas. Bueno, vamos a parar ahí la encuesta. Y déjenme mostrarles los resultados, ¿no? Ahí está, ahí deben estar viendo en pantalla los resultados. De nuevo, la pregunta fue, ¿dónde podemos encontrar el punto de consolidación y el MUTOA? La respuesta correcta es en el cableado horizontal o de interconexión. Acuérdense, desde mi Telecom Room o Cuarta Comunicaciones, o antiguamente llamado IDF, al usuario, en medio puede ir ese punto de consolidación. Entonces, la respuesta correcta es esa, ¿no? En el cableado vertical no puede ser, ni obviamente en el cuarto de telecomunicaciones. O sea, realmente es un punto intermedio, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Gracias a todos los que participaron. Bueno, vamos a continuar con la presentación, ¿sale? Bueno, vamos a hablar ahora ya del cableado por zonas. ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿para qué me sirve esto del cableado por zonas que ya me explicó Marco la teoría? Bueno, ¿cómo funciona el cableado en un edificio? Un edificio? Típicamente, o sea, tenemos o utilizamos una arquitectura de cableado estético. ¿Qué quiere decir? Que hacemos una infraestructura a medida. O sea, yo tengo un IDF, o bueno, un telecom room, tengo que cambiar de esa palabra. O sea, tengo este cuarto de telecomunicaciones y lo que hago es hacer una infraestructura a medida, o sea, tal cual que es extender el cableado hasta los usuarios, ¿sale? Entonces, es un cableado completo, ¿no? O sea, yo tengo, o sea, sale del Telecom Room y llega directamente a los usuarios el cable, cables hechos a medida. Pero ¿cuál es el problema? Imagínense que yo tengo que reconfigurar el espacio. Imagínense que en esta área me están diciendo, ¿sabes qué? Ya no van a ser filas, sino ahora va a ser otra arquitectura de muebles raro, etcétera, ¿no? O va a ser una sala de conferencias o va a ser una sala de juntas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, como yo tuve que hacer el cableado a medida, yo ya tengo ahí un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que cambiar todos los cables. Habrán algunos casos donde yo puedo cortar, por ejemplo, que necesite una longitud menos corta, pero si yo necesito un cable más largo o necesito cambiar la trayectoria, ya tengo que hacer toda una reconfiguración. Y eso es cambiar el cable desde el nodo de usuario hasta, obviamente, el cuarto de telecomunicaciones. Entonces, sí se vuelve una inversión bastante fuerte. Y de nuevo, es importante considerarlo, sobre todo, digo, los que han estado participando en las exposiciones que hemos tenido en estos meses, han oído hablar de cómo la dinámica de las empresas ha estado cambiando. O sea, cómo hay empresas que a lo mejor tenían áreas donde tenían los lugares muy bien organizados y dijeron, no, ¿sabes qué? Hoy esto va a ser una sala de juntas. O incluso ahorita, por ejemplo, en temas de pandemia, donde dentro de las empresas están teniendo que hacer reconfiguraciones de cableado. ¿Por qué? Para dar espacio a que tengan la distancia necesaria para evitar los contagios. Entonces, esos son reconfiguraciones de empresas. Y entonces imagínense, una reconfiguración que podría ser simplemente mover los escritorios, implica también hacer cambios en la red. Entonces es bien importante esta parte de entender esto, porque a veces pensamos que somos extraños a esta parte de los cambios en la red, pero es algo muy común, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resolver? Y es precisamente pensando diferente, ¿no? De nuevo, necesitamos una arquitectura, ¿no? O sea, necesitamos comunicar un IDF con los usuarios. Eso no cambia. Pero entonces lo que vamos a tener que hacer es ubicar puntos de consolidación. ¿Y qué es estos puntos de consolidación? Es la imagen que están viendo aquí. Es una caja. Ahorita vamos a ver qué tipos hay. Pero a final de cuentas, este punto de consolidación son estas cajas que vamos a poner cerca de los puestos de trabajo. ¿Se acuerdan del esquema que vimos hace ratito que era el punto de consolidación? Decíamos, bueno, va un cable de zona, un patchcord, casi a 20 metros o menos de donde están los usuarios. Es esos puntos de consolidación. Vamos a ver más adelante que pueden estar en la pared, en el techo, en el piso falso, etcétera. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? Porque de nuevo, imagínense que yo tengo la comunicación, o sea, tengo un cableado que va permanente, que va del IDF al punto de consolidación, y después del punto de consolidación a los puestos de trabajo, ya llego con los cables de zona o los patchcords en caso de que sea un MUTOA. Esa es la arquitectura de un punto de consolidación. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, imagínense aquí, yo tengo una reconfiguración, ya no tengo los escritorios así como caballeriza, sino ahora tengo una arquitectura diferente. Ya lo único que hago es reconfigurar del punto de consolidación a esto. O sea, ya cambio los últimos 20 metros, o sea, el cable de zona o el patchcord incluso que tenía. Entonces,
Y lo importante de esto es que yo conservo mi garantía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la garantía va, o sea, es del punto de consolidación al IDF y puedo modificarla nada más del punto de consolidación al usuario. Entonces, no cambia esta parte de la garantía, ¿no? Entonces, es bien importante entender esta parte del punto de consolidación. ¿Salen? Bueno, ¿qué tal? Me pusieron atención porque ahí les va otro quiz para que hagamos un poquito dinámico otra vez la presentación. Déjenme mostrarles la siguiente encuesta, por favor, un segundo. Y vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí deben estar viendo la siguiente encuesta. La pregunta es, ¿cuál es uno de los beneficios del cableado por zonas? Acuérdense de esto de utilizar puntos de consolidación o mutoas. ¿Que eliminamos el uso de los cuartos de comunicaciones? ¿Es la respuesta a eso? Permite hacer reconfiguraciones de cableado en oficinas de forma simple y con costos mínimos. Ajá. Los usuarios pueden hacer sus propios cambios. Ajá. O la última, no tiene beneficios, es nada más una parte de la arquitectura. Entonces, esas son las preguntas. Por favor, ayúdenme a resolverlas. Lo vimos ahorita en estos slides. Y acuérdense, el cableado por zona incluye tanto los mutoas como como las cajas de zona, ¿no? Entonces, ahorita en la siguiente etapa vamos a ver cómo lo podemos implementar, pero ya de una forma más aterrizada, de una forma más tangible, ¿no? Entonces, creo que ya estamos ahí casi completos. Denme un segundito. Ok, vamos a parar ahí la encuesta y vamos a ver los resultados, ¿salen? Ya deben estar viendo ahí en pantalla los resultados. Y de nuevo, ¿cuáles los beneficios del cableado por zonas? La mayoría respondió, permite hacer reconfiguraciones en cableado de oficinas de forma simple y con costos mínimos. De nuevo, eso es simple y costos mínimos. Digo, si hay un costo, ¿por qué? Porque hay que cambiar la última parte, pero bueno, no es lo mismo cambiar todo el cableado e incluso tener que hacer obra civil para cambiar todo ese cableado, ¿no? Entonces, es uno de los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, bastante bien la respuesta, ¿salen? Perfecto. Vamos a continuar con la presentación. ¿Cómo implementamos el cableado por zonas? Pues realmente es cajas. Aquí hay muchas opciones de cajas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que es el gabinete de techo, gabinete para telecomunicaciones. De hecho, el nombre comercial es PanZone, o sea, no Panzón, PanZone. Lo interesante de este gabinete es que este punto de consolidación puede ser activo y pasivo. Ajá. Por ejemplo, aquí en la imagen están viendo un punto de consolidación activo. ¿Qué quiere decir un punto de consolidación activo? Que tiene equipo activo, que tiene switches aquí adentro. Cuando yo tengo un punto de consolidación activo, lo que sucede es que esta caja va a tener los extractores de aire para mantener la temperatura del equipo. Es de nuevo, es una caja para switches, o sea, no está pensado en tener, por ejemplo, un servidor que ya requiere un enfriamiento, no simplemente una extracción de aire. Entonces, esta caja de techo puede ser tanto pasiva como activa. La pasiva, pues simplemente va a tener cableado y no va a tener la parte de extracción de aire, ¿no? Esta es una opción. Otra opción es esta, nada más que es la misma versión, pero en pared. Pero lo interesante, por ejemplo, de esta caja es que igual, o sea, yo puedo tener equipo activo y en la parte de arriba va a tener toda la parte de extracción de aire, ¿no? Entonces, este es otro. Es simplemente donde lo queramos colocar, ¿no? En techo o en pared. Están estas dos, estas son las más tradicionales, ajá. Son gabinetes de pared, ya sea tanto en negro como en blanco, ahí dependiendo de la estética que requieran. Y estas, yo les diría, son las más tradicionales. Esta también me permitiría, por ejemplo, poner otro tipo de equipos o cuando la densidad de cable sea muy alta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cajas originales que habíamos visto, fíjense cómo tienen hasta 3 unidades de rack. Ajá. O sea, yo podría poner hasta 3 patch paneles, o 5, por ejemplo, si fuera totalmente pasivo. Esta, la que es de pared, es igual. Pero, ¿qué pasa si requiero más unidades de rack? Pues bueno, ya tendríamos que poner alguna de estas cajas donde yo tengo desde 12 unidades de rack, ajá, hasta tendría incluso 26, ¿sale? 26, y bueno, lo interesante es que estas son de montaje en pared. Entonces, de nuevo, es entender cuál es la necesidad que tenemos, ¿no? O sea, si es simplemente en pared o, digo, si es simplemente poca densidad de cable que puedo poner en techo,
o necesito más densidad de cable o más equipos, entonces pongo este tipo de soluciones. Otra variante, por ejemplo, es esta caja, que esta también puede ser tanto activa como pasiva. Igual, aquí tengo 3 unidades de rack y 2 acá, ¿sale? Es otra opción de cajas, o incluso puede ser que ya tenga un gabinete de piso, ¿no? O sea, un gabinete de piso puede ser, por ejemplo, una zona un punto de consolidación. Esto sobre todo en ambientes industriales se utiliza mucho. O sea, ¿por qué? Porque incluso en esta área tengo que poner equipos. O también por las distancias, o sea, por las longitudes que tengo dentro de una planta industrial, pues puede ser que yo tenga que llegar con fibra aquí y poner algún tipo de equipo. Entonces, esto también puede ser un cableado por zonas. Y la otra, que es la más común, es esta, ¿no? O sea, que son las cajas de pared, ajá, que esta a lo mejor es la más típica, ¿no? O sea, que puede ser para desde 6 puertos de red hasta 48. Lo interesante de estas cajas de pared es que es cómo las podemos colocar. O sea, por ejemplo, yo las puedo colocar tanto, ay, un segundo, ahí está. Yo las puedo colocar tanto en techo como, por ejemplo, en pared o en pisos falsos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, aquí adentro lo que voy a tener es mi punto de consolidación. ¿Cómo se ven las entradas y salidas del cable? Se ve así. O sea, por la parte de atrás llegan mis mazos de cables, que es el cableado, el enlace permanente, lo que viene del telecom room o del cuarto de telecomunicaciones. Y por el otro lado, pues salen mis patch cords. Ya sea que sean patch cords o ya sea que sean cables de zona. Eso va a depender de la arquitectura que hayamos seleccionado. Pero bueno, es indistinto. O sea, internamente lo que va a tener es un patch panel donde me va a permitir hacer estas conexiones. Y esta caja de zona, de nuevo, como les dije, hay de varias opciones. Para 6 puertos de red hasta 48 puertos de red, ¿sale? Esta foto que están viendo aquí, la imagen es la imagen de 48 puertos de red. O sea, realmente internamente, pues tengo un patch panel de 48 puertos. Las otras versiones, pues simplemente son de menos, de menos nodos de red, ¿sale? Entonces, esto es el cableado por zonas. Ahora, algo interesante que les quiero hablar ahorita es de unos patchwork de diámetro reducido. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos utilizando este tipo de gabinetes, o sea, los gabinetes de pared o los gabinetes, por ejemplo, de techo, que ya les había mencionado. A veces la administración de espacio se vuelve un poco complicada. Entonces, para eso tenemos una forma de hacer el parcheo de los switches y de los cables que se llama parcheo directo. Ajá. De nuevo, esto aplica tanto para las cajas de zona, pero también aplica para otro tipo de escenarios. Y quiero platicarles de los otros tipos de escenarios, ¿salen? ¿Cuál es la forma convencional en la que hacemos el parcheo, la conexión de los cables? ¿Salen? Típicamente, o sea, tenemos configuraciones donde tenemos un switch y luego tenemos el panel arriba tenemos los switches y en la parte baja del rack tenemos los patch panels. ¿Ja? ¿Y qué es lo que hacemos? O sea, utilizamos organizadores horizontales. Esos organizadores horizontales van intercalados, ¿no? Va entre el switch, va el organizador horizontal y así de forma consecutiva. Igual, en la parte de abajo tenemos el organizador y luego el patch panel. Ajá. Típicamente se recomienda que se tengan patch paneles de 2 unidades de rack. ¿Salen? Entonces, esas son la arquitectura típica de una conexión de cableado. ¿Sale? Bueno, ¿cómo debe ser el cable? Bueno, otra cosa también importante, que los patch cords, típicamente utilizamos patch cords de 1, 5 o hasta 3 metros, dependiendo de la longitud que tengamos que cubrir. Y bueno, también es otra cosa importante, o sea, eso requiere organizadores verticales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este excedente de los patch cords se tiene que organizar en algún lugar y típicamente se organiza en los laterales, aquí, en los organizadores verticales. Entonces, una solución de cableado tradicional requiere, de nuevo, organizadores horizontales y organizadores verticales, ¿sale? Requiere ambas partes, ¿sale? Entonces, ya realmente nos deja poco espacio para poner equipo adicional, ¿sale? Entonces, esa es la forma
tradicional de cableado y la que funciona por mucho tiempo, ¿sale? ¿Cuál es la forma que les proponemos, que se propone de cambiar diferente? Ajá. Es precisamente esta la parte del parcheo directo. Ajá. ¿Qué es el parcheo directo? O sea, yo tengo switches seguido de patch paneles. Así, switch, dos unidades de patch panel, switch, 2 unidades de patch panel. Obviamente, esta parte ya de los organizadores horizontales, pues ya no se requiere. O sea, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es utilizar patch cores de diámetro reducido, los de diámetro ultra delgado, los que son de calibre 28. Ajá. Acuérdense que el calibre se pone como AWG. Ustedes disculpen la letra, pero estoy escribiendo con el mouse y luego es un poquito complicado. Estos patch cores de diámetro reducido los tenemos en longitudes de 20 centímetros. Entonces lo que me permite es hacer las conexiones directas, así, tal cual, ¿sale? Obviamente ya no ocupo organizadores verticales y esto me libera mucho espacio para otro tipo de equipos que yo requiriera. E incluso, por ejemplo, pues mejora condiciones de flujo de aire y de manejo de energía. ¿Ah? Esto es en los racks tradicionales. Pero este mismo esquema, o sea, este esquema que estamos viendo aquí arriba de switch, patch panel, con los cables de diámetro reducido yo lo puedo implementar en el cableado por zonas. ¿Por qué? Porque un problema del cableado por zonas es que yo no tengo esa parte de organizadores para hacer esas interconexiones. De nuevo, fíjense la caja esa de techo. De hecho, la foto que les mostraba, pues ni siquiera me daba mucho espacio para organizar. Y aquí sí lo puedo hacer. O sea, ¿por qué? Porque tengo estas conexiones directas. Entonces, fíjense cómo se ve la foto en grande, ¿no? O sea, yo tengo de nuevo patch panel y switch. Esto puede ser la caja de zona, la caja de pared, la caja de techo. Entonces, es mucho más fácil hacerlo e incluso la identificación es mucho más fácil. Fíjense cómo aquí con lo que estoy marcando con círculos, yo puedo ver fácilmente las etiquetas o aquí abajo incluso puedo ver fácilmente los puertos del switch o incluso los LEDs de estado, ¿no? Entonces, facilita mucho eso la organización. Y bueno, fíjense, aquí hay un comparativo, ¿no? O sea, patch cores tradicionales con patch cores de diámetro reducido, ¿no? Entonces, estos patch cores de diámetro reducido, acuérdense, son calibre 28, ¿sale? Acuérdense que el calibre se mide como AWG, ajá, y mientras más grande sea el número, más delgadito es el conductor. Entonces, por ejemplo, los conductores de alta potencia eléctricos típicamente son calibre 1, 0 o 2, o sea, 0 AWG. Entonces, esos cables de diámetro reducido pues son calibre 28, ¿no? Lo interesante es que, bueno, a pesar de ser un calibre más delgado, o sea, tienen la misma durabilidad y la misma o el mismo cumplimiento que los regulares. De hecho, Panbit fue innovador en estos cables y de hecho ya son parte del estándar, o sea, ya forman parte del estándar y ya son totalmente certificables. Entonces, esto es bien importante y también lo importante es que funcionan para switches PoE. Hay que tener ciertas consideraciones en cómo se hacen los mazos de cable, pero funcionan muy bien para esto, ¿no? Entonces, y como les decía, tenemos en patch cores normales, tanto de longitudes de 3, 5, 7 o más pies, pero lo interesante del cableado por zonas es que utilicemos los de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque son los que realmente me permiten hacer esta organización directa y son los que realmente me van a evitar utilizar organizadores de cableado. Y bueno, de nuevo, lo puedo utilizar en racks o en gabinetes de zona, ¿no? Y de nuevo, la identificación es mucho más fácil, ¿no? Entonces, es lo interesante. De nuevo, aquí imágenes de cómo se ven. También en blanco lo podemos hacer o en patch cores de diferentes colores, ¿sale? Entonces, bueno, esta es lo del cableado, los cables de diámetro reducido. Vamos a medir otra vez cómo va la parte de la tensión y el conocimiento, ¿sale? Y les voy a pedir que me ayuden otra vez a contestar un quiz, ¿sale? Déjenme ponerlo otra vez. Un segundito, por favor. Ok. Patch cores. Ahí está. La pregunta es, ¿qué tipo de patch cores, cuando se requieren, son los recomendados dentro de los puntos de consolidación o MUTOA? Ajá. Patch cores de colores. En los MUTOAs no se recomienda utilizar patch cores de cobre, se recomienda utilizar fibra. Patch cores de diámetro ultra delgado, calibre 28,
o el cableado por zonas no utiliza ningún tipo de cables. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sale? Fíjese que pregunto, ¿qué tipo de patch cores cuando se requieren son los recomendados dentro de los puntos de consolidación? ¿Por qué digo cuando se requieren? Porque acuérdense que hablamos de dos formas de hacer los puntos de consolidación. En cables de zona o bien patch cores. Acuérdense, el cable de zona es el que va de un jack a plug. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que yo conecto un plug en el punto de consolidación, pero de todas formas estoy llegando a un faceplate. O puede ser el MUTOA, que el MUTOA pues, es un patch cord totalmente largo. Entonces, por eso hago esa anotación de cuando se requieren, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver las respuestas, ¿sale? Y ahí deben estar viendo los resultados, ¿sale? Efectivamente, la respuesta correcta es los cables ultra delgados, calibre 28. ¿Por qué? Porque, de nuevo, me ahorran mucho espacio. O sea, la parte mala de los puntos de consolidación es que no tengo espacio para organizar cables. Pero ¿cómo lo resuelvo? Pues con esta parte, ¿no? Con los cables delgaditos del calibre 28, ya sea los de 20 centímetros o, bueno, de otra longitud, dependiendo del tipo de punto de consolidación que esté utilizando, ¿sale? Bueno, pues bueno, esto es lo que les tenía preparado. Antes de pasar a las preguntas, quiero invitarlos al siguiente webinar que vamos a tener el 30 de septiembre, igual a las 11 horas del horario del centro, GMT-5. Y este webinar va a ser de soluciones para centros de datos eficiente. Sabes que este tema del centro de datos es bien interesante. Yo soy apasionado de los centros de datos y me fascina ese tema, entonces los invito a que se conecten. Entonces, regístrense. Pero bueno, mientras vamos a pasar a la sesión de preguntas y le voy a dar la palabra a Leroy para que nos ayude con las preguntas que hayan hecho llegar a través del chat. Leroy, te dejo la palabra. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos. La primera pregunta la hace el señor Héctor Reyes Méndez. ¿Los switches deben ir arriba o es diferente abajo los switches entre arriba y la red? Gracias Héctor, por la pregunta. Fíjate que no hay un estándar sobre eso. La práctica más común que hay es que, por ejemplo, en racks, o sea, cuando yo tengo un cuarto de comunicaciones, la recomendación es que los switches vayan en la parte de arriba. Ajá. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas emiten cierto calor. Ajá. Poco, pero cierto calor. Entonces, mientras yo esté más cerca del retorno del aire acondicionado o mientras el aire caliente esté más cerca de llegar al techo, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo espacio abajo para mantener una mejor temperatura. O incluso si hay abajo equipos que generen calor, pues bueno, no se empiece a contaminar con esto, ¿no? Entonces, la recomendación sí es tenerlo un poco hacia arriba. También, ¿por qué razón? Porque a final de cuentas los patch paneles van a ir en la parte de abajo. Entonces, yo bajo con mi cableado horizontal, el que viene de los usuarios, y lo remato abajo. Si algún día tuviera que hacer una reconfiguración de cableado en esos patch paneles, pues ¿qué pasa? Los subo tantito o los subo de posición, pero no tengo que cambiar el cable. O sea, simplemente pues ya hago un corte en el cable o sea, tengo una coca de cable para hacer ese cambio. Si yo hubiera puesto los patch paneles arriba, pues bueno, ahí tendría un problema porque el cable ya quedaría muy justo. Eso es en racks, ¿sale? En cableado por zonas, acuérdense que dijimos, había puntos de consolidación activos y pasivos, ¿sale? En los puntos de consolidación activos, ¿se acuerdan del gabinete de techo? Ajá. El switch iba abajo, ¿pero por qué? Porque como esa es la tapa de la caja de zona, estamos ahí muy cerca del ventilador. Entonces, ahí sí tienen una posición específica para poder hacer para poder sacar el aire, ¿no? Igual, había el de pared, igual internamente tienen una posición específica, ¿para qué? Para que esté cerca de los extractores, ¿no? Entonces, esas son las posiciones que debe tener o sea, en los puntos de consolidación. Espero que con eso haya resuelto tu pregunta. Gracias, Marcos. Hay una pregunta de una persona anónima.
Dice que si existe la posibilidad de que nos compartieras el video de esta presentación para tener un material de consulta. Creo que sí, claro que sí. Creo que la presentación se sube a los canales a las redes sociales de Panduit. Pero igual si no anotamos ahí tu correo, pero con mucho gusto la podemos compartir. Muy bien. De parte de César Martínez, ¿cómo sería el tipo de prueba en un cableado con punto de consolidación? ¿Serían en dos partes? Es decir, de patch a punto de consolidación y del plus al punto de consolidación a jack de usuario. Gracias, Leroy, por la pregunta. César, muy, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, la recomendación es hacer las pruebas por separado. Ajá. Acuérdense que cuando hacemos pruebas de cableado, hay dos pruebas típicas, ¿no? O sea, pruebas de canal y pruebas de enlace permanente. Una prueba de enlace permanente es donde yo pruebo únicamente el cableado instalado. Ajá. O sea, de faceplate a patch panel. Y una prueba de canal es cuando incluyo los patch cores, ¿saben? En estricto sentido, si yo pruebo un canal, o sea, incluyendo los patch cores, yo estoy garantizando el enlace permanente con los patch cores que tiene instalados. En estricto sentido, yo tendría que dejar los patch cores con los que corrí la prueba instalados. Y si yo cambio el patch core, ya realmente se está perdiendo la certificación del canal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estoy cambiando un solo elemento. Entonces, la recomendación siempre es hacer pruebas de enlace permanente y eso sí, entregar patch cores de fábrica certificados. ¿Por qué? Porque los patch cores de fábrica ya vienen certificados y garantizados. Esa es la recomendación. Pero de nuevo, eso es en un enlace sin puntos de consolidación. Ahorita viene tu pregunta, oye, ¿qué pasa si en medio yo tengo un punto de consolidación? Pues lo que yo recomiendo es probar del cuarto de telecomunicaciones al punto de consolidación y luego la otra parte, ¿no? O sea, que es del punto de consolidación al usuario. Vas a tener registros duplicados, pero ¿qué ventaja tiene eso? O sea, que si tú este cableado por zonas lo quitas, lo cambias, lo modificas, pues no tienes que volver a certificar todo, ¿no? O sea, únicamente vas a hacer la prueba en esta etapa, o incluso si lo dejas sin probar, porque a lo mejor todavía no definen qué van a hacer, esta parte del cuarto de comunicaciones al punto de consolidación sigue estando certificado y sigue estando dentro de la garantía, ¿sale? Viene otro punto, o sea, ¿qué pasa cuando tengo aquí un Mutoa y entonces lo que estoy utilizando es un patch core, ¿sale? O sea, un patch core de 20 metros. Ahí lo que se recomienda es que sí sea un patch core de fábrica. O sea, nosotros, digo, tenemos las longitudes típicas de patch core son 3, 5 y 10 pies, pero podemos hacer, por ejemplo, de 20 metros, ¿no? O sea, sí se puede hacer y se pueden hacer de fábrica certificados, ¿no? Entonces, aquí sí tendrías que ser un patch core o sea, de hasta 20 metros, pero que sea certificado de fábrica, ¿no? Y obviamente, pues como ya viene certificado de fábrica, esta parte del patch core pues ya no se tiene que certificar. Y bueno, del punto de consolidación a tu cuarto de telecomunicaciones, pues bueno, ya está certificado, ¿no? Entonces, espero con esto haber resuelto tu pregunta. Gracias, Marco. De parte de Oscar Maceda, ¿se eliminarían los patch panel angulados también? Gracias por la pregunta. Patch paneles angulados son muy buena opción. Son dos opciones en forma de ahorrar cableado. Hay un término que es alta densidad. ¿Alta densidad qué es? O sea, es la solución en completo de decir, bueno, a ver, ¿cómo le hago para meter más cables en un gabinete? Hay dos formas de hacerlo. La que les platiqué ahorita, que es el parcheo directo. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, con el parcheo directo, pues tengo, como vimos, ¿no? Tengo el patch panel y tengo el switch abajo. Entonces, ahí puedo hacer ese parcheo directo. Pero, ¿qué pasa si mi switch no es así de una unidad de rack, sino es un switch en un chasis más grande, en un switch, que sea un switchblade, o sea, que tenga tarjetas? Entonces, ese parcheo directo, pues no me funciona. ¿Por qué? Porque voy a tener mis patch paneles arriba y los 20 centímetros no me van a dar. Entonces, en ese tipo de escenarios donde tengo un switchblade abajo, ahí lo pongo y entonces, ¿qué es lo que pasa? Arriba pongo mis patch paneles angulados, ¿salen? Salgo con mis patch cores hacia los organizadores verticales, no requiere organizadores horizontales,
y ya nada más llego hacia mis equipos, ¿no? Entonces, de nuevo, el switch angulado no se sustituye, es simplemente otra opción u otra arquitectura de cómo organizar los cables dentro de un rack. Y en el cableado por zonas no es tan recomendado utilizar los patch panels angulados, porque de nuevo, no tengo tanto espacio para el patch panel angulado. Espero haber resuelto tu pregunta con esto. Gracias, Marcos. De parte de Alejandro Torres, ¿dónde podemos certificarnos? ¿Dónde podemos certificarnos? Mi recomendación es que se acerquen a la gente de Panduit, a la gente de ventas, para que platiquen con la gente de ventas y se pueden ingresar al programa de partners. ¿Cómo funciona? O sea, tenemos un portal de partners, donde, bueno, tenemos material, donde ustedes pueden tramitar las garantías de sus proyectos, donde pueden tomar cursos, donde hay mucha información técnica de mucha mayor profundidad. Y ahí obviamente se pueden inscribir a los programas de certificación. ¿Qué es el programa de certificación? Son cursos que damos para que las empresas sean consideradas un partner certificado Panduit. Un partner certificado Panduit son los que pueden tramitar las garantías extendidas de Panduit. Las garantías extendidas de Panduit es una garantía de 25 años, pero es una garantía que es un contrato legal, o sea, no es un diplomita que nada más se pega en la pared. Es un contrato donde nosotros estamos avalando que soportamos los proyectos, ¿no? Entonces, nada más respondiendo a tu pregunta, acércate a la gente de Panduit, acércate a los correos para que podamos platicar, entender cuál es tu estructura de la empresa, tus cuentas, bueno, no tus cuentas, sino los mercados a los que te enfocas y ver cuál es el camino correcto para poderte desarrollar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no queremos tener simplemente empresas certificadas, queremos tener socios de negocios. Y esa es la forma en que nosotros personalizamos. O sea, cuando nosotros tenemos un socio de negocio, lo buscamos desarrollar. O sea, no es simplemente que se certifique, sino desarrollarle, ayudarle a generar negocio. Y es por eso que te pedimos que te acerques a la gente de Panduit para que podamos platicar. Muy bien. Próxima pregunta de Marcos Santos. ¿Se puede certificar un punto de consolidación hecho con 2 o 3 panel industrial CDP8RG dentro de una caja tipo Himmel? Se puede, sí, la pregunta es si se puede certificar. Digo, al final de cuentas, la estructura es la misma, ¿no? O sea, ¿se acuerdan donde vimos el esquema donde teníamos el cableado horizontal que venía de un patch panel al punto de consolidación? Simplemente es que la caja, o sea, la caja tipo email, o sea, o el panel industrial va a ser diferente, o sea, pero sigue siendo un jack, o sea, sigue siendo un cable de jack a jack y en medio un tramo de cable, ¿no? Entonces, sí se puede certificar. Obviamente, digo, tiene que cumplir la parte de categoría, la parte de que los elementos sean de la misma categoría, que cubran las distancias, que cubran todos los elementos, pero bueno, realmente el panel industrial o la caja, pues es simplemente el receptáculo, ¿no? O sea, dónde va montado, ¿no? Entonces, no es tanta la importancia, es eso para la certificación. Muy bien. De parte de Rafael Covarrubias, ¿cómo se hace una prueba de certificación desde el MDF al punto de consolidación o del MDF hasta el usuario final? Es muy buena la pregunta eso. Desde el MDF al punto de consolidación, o bueno, más preciso, del cuarto de telecomunicaciones al punto de consolidación, esa es una prueba de canal, acuérdense, va de jack a jack. Entonces yo pongo mis equipos de certificación y le corro una prueba como si estuviera llegando a la placa de pared, ¿sale? Eso no hay problema. Ahora, del punto de consolidación al usuario, ¿cómo lo hacemos? Ahí va a depender, acuérdense, yo puedo tener un patch core de fábrica, que eso no lo requiere, o puedo tener un cable por zona. En el cable por zona, típicamente lo que recomendamos es utilizar plugs de terminación en campo. ¿Por qué razón? Porque hace un par de años cambió el estándar del cableado y entonces te permite tú llegar, o sea, tener esos cables combinados, donde tengas un plug de un lado y del otro lado tengas un jack. Y de hecho, en los equipos de certificación se configura una prueba que se llama MTL. O sea, ya no es canal, ya no es enlace permanente, sino es MTL, ¿no? Entonces, ese es el tipo de prueba. Y entonces ya las corres y entonces ya con eso emites
bueno, haces tu certificación y puedes tramitar la garantía. Muy bien. De parte de Roberto Daniel Rodríguez, ¿la separación entre puntos de consolidación o distancia entre el cuarto de comunicaciones está determinada por norma o solo distancia máxima del cable trenzado por norma? No es, gracias por la pregunta, no está determinado por norma, pero sí tiene una, bueno, sí, no, la respuesta, a lo mejor es un poco ambigua. Acuérdense que yo les decía que los patchworks pueden ser hasta 20 metros. Ajá. Entonces, si yo tengo un punto de consolidación a 30 metros, pues ya tengo ahí un problema, ¿no? O sea, porque si yo quisiera llegar con patchworks, pues ya no lo podría hacer. Entonces, lo recomendado siempre es, o sea, que el punto de consolidación esté a 20 metros o menos de los usuarios. ¿Sale? Perfecto. Nuestra última pregunta y aquellas preguntas que se dejen de contestar, ustedes se les enviará por email cada una de las respuestas, ¿ok? Vamos con la última pregunta del día de hoy de parte de Moisés Canales. El PoE++ que soporta el patchcore ultra delgado a 28 AWG, ¿cuál sería? ¿15, 30 o 60 W? Ok, a ver, un segundo. A ver, el patchcore de calibre 28 sí soporta Power over Ethernet e incluso soporta el PoE++. Aquí nomás hay que tener una consideración importante. ¿Cuándo empieza a afectar el PoE++ al cableado? Cuando el mazo de cable se calienta. O sea, por sí solo un cable no se va a calentar, pero cuando van viajando en mazos se calientan. Entonces, o sea, el estándar de cableado dice que los mazos de cable, cuando utilizo cable calibre 28 y voy a utilizar PoE++, los mazos tienen que ser de no más de 24 cables. ¿Para qué? Para que no se caliente tanto el mazo de cables y se alcance a disipar el calor y esté dentro del rango de cambio de temperatura permitido por los estándares. Entonces, a la pregunta es, ¿sí se soporta el PoE++? Sí. Ajá. Nada más hay que tener la consideración de que el mazo de cables tiene que ser pequeño, tiene que ser de 24, y entonces cuando vaya incluso por escalerillas, o sea, que tenga la separación adecuada para que no se haga un mazo mucho más grande, ¿no? Pero bueno, de nuevo, sí se soporta. Creo que son todas las preguntas. Leroy, te regreso la palabra para que pases a la dinámica de cierre de la presentación. Muchas gracias a Marcos Damián por compartir su conocimiento sobre las soluciones propuestas. Les recordamos que al cerrar la sesión del día de hoy, serán enviados a completar la encuesta de la webinar. En nombre de Panduit, les pedimos nos apoyen completándola. Gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan todos un excelente día.